el sobrevivir la feria de vanidad con un carácter piadoso, una distinción efectiva y la luz de un evangelio puro, requiere ser sabio en lo bueno y ser ignorante en lo malo o en la maldad. En otras palabras, rehusarse a estudiar lo malo, rehusarse a acostumbrarse a lo malo, rehusarse a mirar lo malo, a comprarlo, a leerlo, a verlo, o copiarlo, o conseguirlo, o cantarlo. Uno escoge no aprender la letra del último hit musical o de copiar la moda de ciertas estrellas de Hollywood. Escogemos no saber. Quizás usted esté pensando que Pablo no es justo al sugerir que un creyente tiene que ser ingenuo para con el pecado. Puede que usted piense que para estos creyentes del siglo I en Roma era sencillo hacerlo, pero que los tiempos han cambiado y las cosas ahora son muy diferentes. Estamos en el siglo XXI. Tal vez usted está pensando esto. Cuando Pablo le escribió a estos creyentes, ellos estaban viviendo en lo que Séneca, el famoso escritor, describía como la cloaca de la iniquidad. Imagínese. La inmoralidad en las clases altas de Roma no era nada menor a lo que vemos en la actualidad. La homosexualidad, el lesbianismo y la bestialidad eran formas de comportamiento totalmente aceptables. De hecho, en la época de Pablo, una pareja heterosexual que no había experimentado algo diferente era considerada como ignorante y aburrida. La gran mayoría de los filósofos romanos se burlaba de las parejas heterosexuales. Agréguele a esto el hecho de que la prostitución infantil proliferaba por doquier, ya que muchos padres abandonaban a los hijos que no querían. La adicción a las drogas era una epidemia. La vida no valía absolutamente nada. De hecho, en la época de Pablo, la clase baja había formado sindicatos, pero no para buscar proteger a los trabajadores o que éstos reciban una mejor paga, sino por el derecho de tener un entierro digno. Los animales eran más protegidos y venerados que los humanos. Lo mismo sucede en la actualidad, ya que el destruir el huevo de un águila es contra la ley, pero destruir un bebé en el vientre de su madre es protegido por la ley en muchos países. No es más difícil para nosotros cumplir con este versículo de la Biblia que lo que era para los romanos del siglo I, se lo puedo asegurar. No obstante, nosotros sí tenemos algo que es especialmente peligroso para nuestra batalla que Roma ni siquiera lo hubiera pensado. Es una maravillosa herramienta para esparcir el Evangelio y todo tipo de información, pero también es un asistente del diablo como nunca antes se vio. Se trata de la Internet. Hace poco leí un artículo escrito por un grupo de investigadores que llevaba como título «Los cristianos se creen casi todo lo que leen en Internet». Este estudio mostraba la ingenuidad de los internautas evangélicos. 9 de cada 10 de los encuestados no se cercioraba que la información que leía online era correcta. El Departamento de Fraudes de Internet reportó que millones de dólares se robaban desde otros países como resultado de un correo electrónico falso. Tal vez usted haya recibido alguno de estos en algún caso. Por lo general, el correo dice que una persona muy rica en África necesita con urgencia números de cuentas bancarias para esconder su dinero de líderes corruptos. A la víctima se le promete un 10% de la riqueza a cambio de ayudar a ocultar el dinero en su cuenta bancaria. Uno espera que nadie se crea algo así. Sin embargo, en un año, este correo electrónico estafó a personas por un total de $127 millones. Escuchó bien. Un sitio en Internet publicó una noticia diciendo que había aparecido maná en el monte Sinaí, lo cual produjo un aumento de visitas del 2000%, ya que la gente comenzó a propagar la noticia y a decir que esa era una de las señales del fin de los tiempos. Francamente, esto no me molesta tanto.
Si la gente es lo suficientemente tonta como para pagar por una revista que tiene fotos trucadas con extraterrestres, es posible que hasta paguen para que alguien les envíe maná a su casa, junto con un frasco con agua del río Jordán. Lo que más me molesta es la destrucción que está ocurriendo en las vidas de millones de creyentes que son presos de la pornografía en Internet, de salas de chat inapropiadas, de videos en YouTube, en invitaciones de sitios de pornografía suave, que los llevan a una atracción mucho más profunda. El Departamento de Justicia en los Estados Unidos estimó que 9 de cada 10 jóvenes entre 9 y 16 años de edad han sido expuestos a la pornografía online. A propósito, la televisión está intentando recuperar terreno perdido y en la actualidad el 70% de los programas tienen un alto contenido sexual. El número de escenas sexuales por hora se ha multiplicado en los últimos años a más de 6 por hora. La realidad es que vivimos en una sociedad saturada de sexo. Existe una conexión entre ver y hacer. La observación lleva al entusiasmo, que después, como última reacción, lleva a la acción. Lo que vemos y hacemos sigue la ley de los dividendos disminuidos. Necesitamos ver y hacer más la próxima vez para sentir lo que sentimos la primera vez. El pecado nunca nos satisface con la experiencia pasada. Imagínese las implicaciones en nuestra generación de algo que Jesús le dijo a su generación. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Dice Lucas 11:34. Esta es la razón por la cual David desde un principio dijo: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Está en el Salmo 101, versículo 3. Si alguna vez hubo un periodo en el cual uno debería alimentar a la ingenuidad, escoger la ignorancia del mal y rechazar el entretenimiento del mundo, es ahora. Le pregunto, ¿qué está escogiendo mirar? ¿Qué está leyendo? ¿Qué está permitiendo que entre por sus ojos y en su corazón? Escuche la advertencia de Pablo en cuanto al potencial malvado de este mundo. En la actualidad, 1 de cada 6 mujeres lucha con una adicción a la pornografía. Esto equivale a 30 millones de mujeres. Este mismo estudio reveló que un 80% de mujeres involucradas en la pornografía son más propensas que los hombres a llevar a la práctica lo que ven en la vida real por medio de relaciones con distintos amantes. Una organización sin fines de lucro que ayuda a las familias llevó a cabo una investigación que decía que el mayor grupo de internautas que miran pornografía son jóvenes de entre 12 y 17 años. La mayoría son muchachos que ahora van a luchar de por vida contra esas primeras impresiones. La mitad de los encuestados, incluyendo líderes cristianos y miembros de iglesias, admitieron haber visitado algún sitio de adultos en el último mes. Usted no se imagina la cantidad de hombres que caen en esto, personas con las cuales me he reunido a orar y que se enredaron en este pecado en el Internet. Hoy, hay más de 2 millones de sitios web para adultos que se dedican a seducir personas y dejarlas en ruinas. Según la compañía de mediciones Comscore, 70 millones de personas de todas las edades van a visitar sitios para adultos en esta semana. Existe una conexión entre esta epidemia y el hecho de que 32 millones de norteamericanos cometieron adulterio o fornicación en la última semana. 32 millones. En este momento, las víctimas de esta epidemia mundial son los niños. El negocio de la pornografía infantil
es estimado a 20 billones de dólares anuales. Esto es más dinero de lo que facturan los estudios de televisión más importantes de los Estados Unidos. Uno no puede mirar pornografía en Internet o escenas inmorales en el teatro sin escoger armar la carpa en la feria de vanidad. En poco tiempo, la piedad que destaca a los que van camino a la ciudad celestial va a parecer chato y aburrido, rígido y difícil. En otras palabras, ¿para qué molestarse? Mejor quedarse aquí, como hizo Lot, que fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Lo que necesitamos en la actualidad es un resurgimiento de la pasión por la pureza. La Iglesia está en una desesperada necesidad de hombres y mujeres, adolescentes y universitarios, que no miren estas cosas con moderación, sino que practiquen la abstinencia moral. Ojalá cada uno de nosotros le ruegue a Dios por más pasión por lo que es bueno y más odio por lo malo. Pero ahora, vamos a una aplicación. Al estudiar esta porción, me vinieron 4 palabras a la mente. Permítame compartirlas con usted. 1. Ore. Ore por sabiduría. Dios nunca le va a reprender por pedir sabiduría. Sabiduría para distinguir entre lo bueno y lo malo. Sabiduría que anhele lo que es celestial y aborrezca lo que es mundano. Ore. 2, prepárese. Las pruebas están en camino y frente nuestro. Estamos en una guerra, no se olvide de esto. Nada más ni nada menos que en una guerra. Hay 2 concepciones erróneas para evitar esta batalla. La primera es pensar que caminar con Dios va a disminuir nuestra tentación por pecar. Si esto fuera verdad, entonces nuestro Señor nunca hubiera sido tentado. Él fue guiado por el Espíritu de Dios y estaba en perfecta armonía con el Padre cuando fue tentado por Satanás en el desierto. Pero también otro concepto erróneo en cuanto a cómo evitar la batalla no solo es que pensar que caminar con Dios va a disminuir nuestra tentación, sino que en segundo lugar, el segundo error es pensar que cuanto más hayamos caminado con Dios, menos posible va a ser que seamos tentados. ¿Escuchó? Algunos piensan que por mucho caminar con el Señor por mucho tiempo, menos posible va a ser tentado. Si esto fuera verdad, ¿cómo es que el diablo tentó a Jesucristo después de 30 años de una vida perfecta en armonía con el Padre y sin pecado? Después de 30 años de crecimiento y desarrollo, Él fue tentado. A propósito, cuando leemos la tentación en Lucas, Él termina el párrafo diciendo en Lucas 4:13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de Él por un tiempo. Nosotros esperaríamos que el versículo dijera, y el diablo se apartó de Él para siempre. Pero no dice eso. Ya no había necesidad de molestar a Jesucristo. Sin embargo, leemos que el diablo lo dejó hasta que otra oportunidad se presentara. Tenga en mente que Jesucristo lleva una vida de pureza y perfección piadosa y Satanás lo sigue, esperando una oportunidad para tentarle. Si Satanás pensó que podía hacer caer al Hijo de Dios, ¿cuán seguro piensa que Él está de poder hacernos caer a cada uno de nosotros? ¿Pensó eso alguna vez? Entonces, ore. En segundo lugar, prepárese. En tercer lugar, busque lo correcto. Vaya detrás de lo correcto, aléjese de las cosas malas. Esto tenemos que hacer nosotros, alejarnos de las cosas malas y pecaminosas. Busquemos lo bueno, lo correcto, lo justo, como dice la Biblia. En cuarto lugar, alabe. Pablo dice lo siguiente en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Satanás fue aplastado en la cruz, él está siendo aplastado con cada victoria sobre la tentación, y él será aplastado en el juicio final, cuando será condenado para siempre en el infierno.
Es como si Pablo dijera: alabemos a Dios por la derrota pasada de Satanás, la presente, y en especial, alabemos a Dios por su supremacía final sobre Satanás. Mientras tanto, mientras luchamos y batallamos, mientras buscamos la pureza y buscamos alimentar la ingenuidad para el mal, debemos alabar a Dios por el poder que nos da a diario. Pablo escribió lo siguiente al final de Romanos 16:20. Él dijo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Quizás, sabiendo que los creyentes en Roma habían fracasado muchas veces, de la misma manera que nosotros fracasamos muchas veces, Él les recuerda a ellos y a nosotros de la gracia de Dios. Maravillosa, grandiosa, inmensurable y fiel gracia de Dios. Alabemos a Dios por su maravillosa gracia. Viva una vida que demuestre gratitud. Reconozcamos nuestra necesidad de perdón y pidamos por su poder y gracia para huir de las tentaciones diarias. Alabemos a Dios porque un día Satanás será aplastado para siempre. Pero a usted que me está escuchando en este momento, quiero preguntarle: ¿dónde está fallando? Tal vez mencionamos algunos casos y usted se ve involucrado, tal vez a través de Internet, en la pornografía. Tal vez comenzó con esto y su fin va a ser desesperante. Por eso en este momento quiero detenerme aquí y pedirle que ore, pedirle que reconozca delante de Dios su pecado y se aparte de él. Este es el momento para hacerlo. Allí donde está, donde usted se encuentra en este momento, ore, eleve una oración a Dios, pídale perdón y arroje todo aquello que está siendo un impedimento para vivir una vida agradable a Dios. Hágalo. Se lo suplico en el nombre del Señor. Si hay algún lugar donde usted está siendo tentado, no acuda más a ese lugar. Si está viendo páginas de Internet que no le hacen bien, anule, deje todo eso. Si aún tiene que dejar su computadora, déjela. Es lo mejor que usted puede hacer por usted y por toda su familia. Vamos a orar. Ore conmigo. Confiese su pecado delante de Dios y Dios lo va a perdonar. Padre, queremos alabarte, agradecerte por todo lo que has hecho a nuestro favor. Y Señor, gracias por tu palabra. Gracias por darnos el perdón. Y en este momento queremos pedirte perdón. Quiero pedirte en especial por aquellos oyentes que están escuchando este mensaje y que están confesando su pecado delante de ti. Te pido que tú perdones a cada uno de ellos, les reanimes, vuelvas el gozo de la salvación, pero también que les fortalezcas para seguir viviendo una vida agradable a ti. Señor, te pedimos perdón. Ayúdanos en nuestra vida, en nuestra debilidad, a agradarte en todo. Gracias, porque sabemos que tú nos perdonas y nos das una nueva oportunidad. Dejamos todo en tus manos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.